actualidad vivimos tiempos de problemas alimenticios muy fuertes en todo el mundo. No solamente en México, sino en todos los países del mundo. En la mayoría tenemos problemas muy serios en la gran cantidad de población. Por problemas que tienen que ver con el sobrepeso o que traen como consecuencia el sobrepeso, traen hipertensión, traen cuestiones como diabetes, cuestiones diversas que vienen y afectan la salud de la población. ¿Sí? Esto es una realidad en nuestro México y en los países del mundo. Aún así, seguimos teniendo la necesidad, la fuerte y elemental necesidad de alimentarnos. Seguimos teniendo la necesidad de comer todos los días. Seguimos teniendo la necesidad de nutrir nuestro cuerpo porque esa es la fuente de nutrición para nuestro cuerpo. Hola, soy el pastor Jorge Enríquez y me da muchísimo gusto verte de nuevo en un grupo de conexión. Gracias por estar conectado y formar parte de este grupo. Juan capítulo 6, del versículo 25 en adelante, la Biblia nos deja registrada una historia de algo que pasó con las personas que estaban siguiendo a Jesús. Vimos la vez pasada acerca de la alimentación de los 5,000 y en este pasaje vemos la continuación de eso. Vemos cómo las personas van y buscan a Jesús hasta encontrarlo. Dice la Escritura en el versículo 26, diciendo una respuesta de Jesús hacia las personas que lo buscaron afanosamente y finalmente lo encontraron. Dice el versículo 26, respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y sabes, Jesús comienza a hablar con ellos, toma el tema del alimento, toma el tema de esta necesidad. Él hace un señalamiento para con ellos. Él les dice: ustedes están buscándome, y es más, me buscaron hasta encontrarme. Y la razón es que querían comer. Ustedes comieron y querían venir a ver si podían comer el día de hoy de nuevo. Jesús aprovecha, no es una recriminación esto, pero Jesús aprovecha este momento para hablarles y decirles: deberían estar trabajando por la comida, pero no por la comida que perece, sino por la que no perece, sino que nos lleva a la vida eterna. Y esta frase o esta manera de expresarse causa algo en la cabeza de las personas, causa algo en nuestro corazón que nos lleva a nosotros a cuestionarnos: ¿de qué está hablando este hombre? Yo conozco la comida, pero finalmente él habla de una comida diferente. Él habla de una comida que no perece, cuando aquí en la tierra todo perece, cuando aquí en la tierra todo tiene fecha de caducidad. Pero Jesús habla y nos menciona algo que no tiene fecha de caducidad. Él dice: hay un alimento que es para vida y para vida eterna. Y entonces le dijeron, fíjate la pregunta que hace en el versículo 28. Dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos sabían que Jesús se estaba refiriendo a la voluntad de Dios, a lo que Dios nos enseña, a todo este tipo de cosas que tiene que ver con espiritualidad o con religión muchas veces. Y ellos hacen la pregunta que es obligada, ¿verdad? Para verse bien como personas espirituales o religiosas. Y preguntan: ¿qué debemos hacer? ¿Qué obras debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La respuesta de Jesús es la siguiente. Él dice en el versículo 29, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. ¿Sí? Esta es la obra de Dios. Muchas veces nosotros llegamos a una iglesia, a una congregación, y preguntamos: ¿qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer? Cuando estamos en aquel lugar, estamos buscando muchas veces una lista de cosas que son apropiadas para hacer y que me convertirán en un buen cristiano. Pero Jesús habla y les dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en Jesús. Sí. Algo tan simple, pero tan básico, hace toda la diferencia entre nuestra manera de vivir y la manera de vivir que es solamente para cumplir con las normas de una religión. Cuando Jesús les habla esto y dice: la obra
que deben ustedes hacer. Dice, esta es la obra de Dios. ¿Sí? ¿Cuál? Que crean en el que Él ha enviado, que crean en Jesús, el que ha sido enviado del cielo para nosotros. Nosotros tenemos que creer en Jesús. Eso es lo primero y lo más importante. Ya hemos leído en este mismo evangelio que es aquellos que han creído en el Hijo de Dios, a los cuales Dios les permite ser hechos hijos de Dios. Y sin haber creído no podemos agradar a Dios, ¿sí? Es necesario que el que quiera acercarse a Dios crea que le hay. Ese es un requisito. Debemos creer verdaderamente en el Señor. Debemos creer con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de ahí se desprende todo lo demás. Así me dieran una lista de las cosas que a Dios le agradan, algunas de ellas las podría hacer, pero muchas de ellas para mí serían imposibles. ¿Por qué? Porque yo necesito haber nacido de nuevo, porque yo necesito haber creído en Jesús para poder hacer la voluntad de Dios. Su voluntad está en la Biblia. Su voluntad la encontramos cuando oramos, cuando leemos la Escritura. Nosotros encontramos la voluntad de Dios, pero es necesario que nosotros vayamos al Señor y creamos en Él. Una vez que hemos creído en Él, dice, nos alimentamos de Él. Jesús habló un poco más adelante y dijo algo que era impactante para la mente de sus oyentes. Versículo 35, Jesús dijo una gran verdad para los que estaban ahí y para nosotros también. Versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él está hablando de alimento para el alma, de alimento para la eternidad. Él dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí, dice, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Ya habló acerca de esa agua que brota del interior. Está hablando ahora de alimento, de comida. No de la comida chatarra que nosotros compramos en la tienda. No de la comida de la cual mucha gente padece el día de hoy por no tener una sana alimentación. Jesús está hablando de la alimentación más nutritiva que podríamos encontrar. Hacer la voluntad de Dios. Conocer a Jesús. Porque cuando le conocemos, vamos conociendo la voluntad de Dios. Yo puedo conocerlo no en mi imaginación, no en lo que yo creo que Él es, sino en lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo, en su bendita palabra. Cuando yo voy y encuentro la voluntad de Dios, fíjate cómo personas respondieron cuando sin haber creído en el Hijo de Dios para salvación. Porque la gente que estaba ahí, mucha de ella, no había conocido a Jesús como su Salvador. Sabían quién era, sabían y lo buscaban porque era alguien que podía suplir para alguna necesidad en lo material, en la salud, en el alimento. Pero cuando Jesús les habla y les dice, el alimento verdadero no es el pan que yo les pueda dar aquí en la tierra. El verdadero alimento soy yo, el pan de vida, el que descendió del cielo. ¿Sí? Cuando Dios nos lleva y nos enseña que lo que necesitamos en primer lugar es conocerlo a Él, muchas personas, los que no han creído en Cristo, no van a estar contentos con esto. ¿Sabes qué dice el versículo 41? Dice, murmuraban entonces de Él los judíos, ¿sí? Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y comienzan a tener cuestionamientos acerca de Jesús. Cuando ven a Jesús sacar los alimentos, las despensas, algo para tomar, ¿verdad? Algo para comer. Cuando no ven que Jesús saca nada de eso, ellos comienzan entonces a cuestionar las palabras del Señor. Una persona puede recibir un milagro de Dios y no va a tener queja por recibir aquel milagro. Pero cuando no recibe el milagro esperado, sino en su lugar escucha cuál es la voluntad de Dios, muchas de las veces sí va a tener quejas en contra de Dios. Ellos comenzaron a murmurar y Jesús les dijo ahí en el versículo 43, no murmuréis entre vosotros, ¿sí? No murmuren entre ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor es el que viene a darnos vida. Solamente al llegar a Jesús podemos asimilar la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta, ¿sí?
El Espíritu es el que da vida. Dice el versículo 63, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El alimento espiritual que nosotros tenemos son las palabras habladas de Jesús, aquello que Jesús expresó para nosotros, aquello que quedó registrado en nuestras Biblias. Ese es alimento que llena el alma y nos lleva a vida eterna. Eso es lo que Dios nos habla. Cuando le pregunta a sus discípulos, porque muchos comenzaron a irse cuando escucharon esas palabras, no les gustó lo que habían escuchado, ellos esperaban otra cosa. Bueno, cuando las cosas no resultan, Dios pregunta, así como les preguntó a sus discípulos en aquel momento. En el versículo 67, dijo Jesús entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Sí. ¿Te quieres ir también porque no escuchaste lo que esperabas escuchar? Porque no recibiste lo que esperabas recibir. Porque no tuviste en tu mano aquello que tú pensabas que era lo mejor. Y en su lugar lo que recibiste fue la palabra de Dios, con la voluntad de Dios expresada para tu vida. Muchas veces cuando recibimos eso, decimos nosotros, me voy de aquí, ¿sí? No me gusta esto, yo quiero algo que me haga sentir bien, bonito, feliz. Pero Jesús habla y pregunta eso. Y hay una respuesta para esto de parte de Pedro que es increíble, inspirada por Dios. Dice Pedro en su respuesta, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién más tiene palabras de vida eterna? Nadie más, sino solamente en Jesús encontramos verdadera plenitud, verdadera vida para la eternidad. ¿Sí? Eso es parte de lo que nosotros podemos ver. Y yo quiero hacerte algunas preguntas en esta tarde para que tú medites en ellas. Primer pregunta, ¿lees tu Biblia con regularidad? ¿Lees tu Biblia con regularidad? Siguiente pregunta, ¿tomas tiempo para orar a Dios? Tercer pregunta, cuando lo que Dios te da es diferente a lo que querías, ¿murmuras o te quejas en tu corazón? Y la última pregunta, ¿cómo puedes conocer la voluntad de Dios cada día? Quisiera que hablaran de esto ahorita ahí en el grupo y pudieran platicar al respecto y que Dios les dirija en medio de la lectura y en medio de la plática de estas preguntas y de este pasaje. Que Dios bendiga tu vida y yo espero que nos veamos la siguiente semana para un grupo más de conexión. Dios te bendiga.